Una historia o un mito reciente, no sé si alguno lo habrá escuchado, es el que habla acerca de la esfera que llegó al mundo 2D o al mundo de las cosas bidimensionales. En el mundo bidimensional las cosas se ven menos, es decir, veo al otro no así, sino así, como una línea. Entonces, ¿cómo veían las personas 2D a la esfera? Como un círculo. No lo podían contemplar como eran porque ellos no comprendían algo que tuviese más dimensiones que ellos, algo que fuese mayor a ellos o superior a ellos. No podían entender la naturaleza de la esfera. Para ellos era un misterio, de tal manera que aunque la estaban viendo, en realidad no la veían. Aunque estaba allí frente a ellos, no comprendían su existencia. Así es como ocurre cuando Dios se encarna a este mundo. Pues la luz vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. No le dieron gloria, sino por el contrario, le despreciaron y le aborrecieron. Y esa siempre fue la historia de la nación judía. Los israelitas siempre fueron así. Por eso Dios los puso a dar vueltas en el desierto por 40 años. Por eso cuando Dios les mandó jueces, eso era un vaivén. Obedecemos a Dios, nos apartamos de Dios. Obedecemos a Dios, nos apartamos de Dios. Por eso, cuando Dios les impuso su adoración mediante gobernantes, los gobernantes mismos introdujeron el paganismo. Los reyes que ellos querían que Dios les pusiera, introdujeron la adoración falsa. Cuando Dios los castigó con un segundo destierro, con un destierro, y regresaron a la tierra prometida, una vez más se acercaron a Dios de boca, pero su corazón quedó totalmente alejado de Dios. Así que la historia de la nación de Israel es una historia de incredulidad. Dios siempre estuvo allí frente a ellos, pero para ellos no era nada diferente a lo que eran ellos mismos. Ellos eran líneas y solamente veían líneas, no comprendían la naturaleza de Dios. Por eso ellos decían, aquí el problema son los romanos. Y Dios les decía, no, pero ¿qué romanos? El problema es el pecado. El problema siempre ha sido el pecado y la incredulidad con la cual gobierna sus corazones. Así que no es de extrañar que cuando Dios mismo se hiciera hombre y viniese a ellos, no pudiesen comprender su naturaleza. Por eso, cuando la luz vino al mundo, ellos aborrecieron la luz, porque sabían que sus obras eran malas. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de ellos, sus obras eran buenas. Pero como la luz les cegaba y les encandilaba los ojos, la luz era mala. Como un niño pequeño cuando no haces lo que él te dice. Te dice, tú eres malo. Porque desde su punto de vista es así. Pues no ve y no entiende y no comprende lo que estás haciendo. De la misma manera, toda persona que vive sin Dios en este mundo no comprende lo que Dios hace. Y cuando comprende la naturaleza genuina de Dios, porque se le predica, ve a Dios como el villano. O se arrepiente o ve a Dios como si fuera el diablo. Por la simple y llana razón de que se hallan ciegos. Todo el mundo sin Dios se halla ciego, se halla en tinieblas, como ya lo hemos visto en otros lugares del Evangelio, porque es la idea central de todo el Evangelio de Juan. La luz y la oscuridad, los ciegos y los que ven. Por eso este sermón lo he llamado los verdaderos ciegos. Y en esta narración, porque es un relato en el que si nos damos cuenta el Señor no interviene en ningún momento, le he llamado los verdaderos ciegos. Y voy a explicarla viendo las características de estos ciegos verdaderos. Los ciegos verdaderos no comprenden lo que ven, no creen lo que ven, no quieren que otros vean y odian a los que ven. De ahí el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Consideremos los puntos del sermón. Los verdaderos ciegos no comprenden lo que ven. Los versos del 13 al 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y uno de más. ¿Quiénes llevaron a este hombre ciego ante las autoridades judías? Pues las mismas personas. Recordemos el contexto. Este hombre regresó del estanque de Siloé viendo, y la gente no se lo creía. Decían: él es, se parece, como que es él. Y él decía: soy yo. Entonces nadie entendía. ¿Y cómo se puede explicar un suceso así? Evidentemente, todos, la idea que estaba inmersa en todo esto era que Jesús venía de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que solamente el Hijo de Dios podía hacer algo así. Pero nadie quería aceptar ese hecho, nadie podía atreverse a decir eso. Recordemos que los fariseos habían estado buscando a Jesús para matarlo. Ese era el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Así que tú andabas por ahí diciendo que Jesús podía hacer un milagro, nadie jamás podía haber hecho, era meterte en problemas. Así que, ¿cómo solucionar esta situación? Pues vamos a preguntarle a los expertos en religión, a ver qué dicen ellos. Aquí el problema no era que Jesús sanara al hombre, era que lo hubiese hecho en día de reposo. Y eso era una contradicción total y absoluta. Es como si yo dijera: ¿cómo puede Dios usar un hombre mentiroso? Es un pecador. Mentiroso no puede ser un instrumento de Dios. Entonces hay una contradicción aquí. O la mentira no es pecado, o este hombre no es de Dios. Y obviamente la mentira es pecado. La Biblia lo dice. Pero con relación a la interpretación que las personas de ese tiempo tenían respecto al día de reposo, lo que Jesús había hecho era pecado. Así que había dos posibles situaciones. O Jesús no era pecador, o él era un pecador. Él venía de Dios o era un pecador. Porque ¿cómo estaba haciendo esto? De tal manera que él era un pecador porque había quebrantado el día de reposo, o él no había quebrantado el día de reposo. Un dilema. Nadie sabía cómo resolver esto. Entonces necesitaban averiguar qué había pasado. Así que se le lleva ante los judíos para que sea interrogado. Los judíos son los fariseos, las autoridades. Ahora, el texto no nos dice en ninguna parte quién es el que está interrogando como tal a este hombre. Si es el Sanedrín, si es una delegación de los fariseos o si es un grupito. Lo del grupito no lo creo. Si no era el Sanedrín, debía ser una delegación de los fariseos, como los que fueron a preguntarle a Juan el Bautista si era el Mesías o no. Vemos que al principio del Evangelio pasó eso, mandaron una delegación para hacer esto. Así que no era un interrogatorio en el cual pudiese darse un veredicto total, si no era en el Sanedrín, sino que era solamente con fines de acabar con la duda que todo el mundo tenía. Eso no lo dice el texto en ninguna parte, y dependiendo de lo que interpretemos de eso, va a depender también lo que pasa al final, lo que interpretemos al final del pasaje. A este hombre se le pide dar testimonio. ¿Da tu testimonio? ¿Cómo así que tú eras ciego de nacimiento y ahora ves? Y él simplemente repite lo mismo que le dijo a la gente. Jesús me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya. Entonces, esto confronta de inmediato a los líderes judíos. Aquí está el dilema. Jesús no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ellos jamás hubiesen atrevido a hacer lodo el día de reposo, y menos a restregarse los ojos el día de reposo. Porque aquí hay una doble violación del día de reposo según ellos, la de Jesús y la del ciego. Porque Jesús hizo lodo el día de reposo y el otro se restregó los ojos el día de reposo. Así que no solamente pervertía el día de reposo, sino que enseñaba a otros a pervertir. Era un pervertidor de la palabra de Dios según ellos. Pero no era porque consideraran la palabra de Dios, sino sus tradiciones y costumbres. Así que veían a Jesús como una persona injusta. Para ellos el Señor había violado el día de reposo.
Pero nosotros sabemos por las Escrituras que en realidad el día de reposo que ellos consideraban era un día de reposo inventado por los judíos. Era un día de reposo en el cual se le habían añadido a las personas cargas muy graves por hacer cuestiones que en realidad no quebrantaban el día de reposo. Ellos, cuando se encontraron en algún punto de su historia previa a esto, durante el tiempo de los macabeos, cuando los fariseos empezaron a estudiar la palabra y a enseñarla, tuvieron el dilema: ¿qué es guardar el día de reposo? ¿Qué es lícito y qué no es lícito hacer? Pero en lugar de consultarlo con las Escrituras, usaron deducciones lógicas para llegar a la conclusión. Entonces inventaron una lista específica de cosas que no se podían hacer en el día de reposo. Y lo que se hace y no se hace en el día de reposo no tiene que ver con una lista específica, sino con una intención en el corazón. Tiene que ver con una intención en el corazón. Por ejemplo, hoy es el día de reposo. Hoy es la gran final, Colombia versus Argentina. ¿Es lícito verse el partido? Día de reposo. ¿Es lícito no verse el partido y quedarse con las ganas de habérselo visto? Día de reposo. Consideremos la intención del día de reposo. También es fácil decirle prohibido. Ay, pero entonces por dentro queda, ay, pero yo quería. No, eso también está mal. Eso también está mal. Eso también es ilícito. Porque es solamente una hipocresía. En tu corazón no estás guardando el día de reposo. Así que ponerse a hacer una lista de cuestiones específicas no va a funcionar, porque va a depender de una situación o de otra. Puede haber cuestiones específicas que sí sean inquebrantables, pero hay cosas que no. Entonces no se puede hacer tal cosa. Por eso vemos como a lo largo de todos los evangelios, no solamente en Juan, el Señor se la pasó quebrantando el día de reposo según ellos. Como en Mateo 12, cuando puso a sus discípulos a recoger espigas de trigo en día de reposo. Eso era un pecado capital, que cogieras el trigo y lo restregaras para sacarle las espigas, para sacarle el trigo. Eso era pecado capital. Tremendo. Mejor que tenían que morirse de hambre que andaba sacando los granitos para comerse. Eso era lo peor que podían hacer. El Señor escogía precisamente el día de reposo para andar sanando a la gente. Siempre lo vemos así en todos los evangelios. Por eso notemos que el dilema existencial que los fariseos tienen con el Señor Jesús no está en el Señor Jesús, está en sus enseñanzas, las enseñanzas de los fariseos. El problema es que sus enseñanzas están erradas, y eso implicaría admitir que ellos están errados y que sus ancestros antes que ellos estaban errados. Y ahí es donde está la situación. Ahí es donde el brazo no voy a dar a torcer. Y ese es el punto. Por eso, a este grupo de fariseos, o al Sanedrín, si era en el Sanedrín, no le quedaba más que aceptar que Jesús era un pecador, porque quebrantaba el día de reposo. Porque la otra posibilidad era imposible para ellos. Les era totalmente imposible. Jamás iban a admitir que sus mandamientos están equivocados. El problema es que eso les ponía el dilema. Por eso vemos que hay disensión. Por eso ellos se preguntan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Será que en las enseñanzas del rabí tal o del rabí cual habrá alguna explicación para esto y habría disensión? Entonces entre los mismos fariseos estaba la discusión. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Existe una forma de hacer lo que este hombre hizo sin que se quebrante el día de reposo? Entonces no podían hacerlo. No podían hacerlo. Esta, dice Deuteronomio 32:20, es la forma en la que Dios describe a esta generación. Generación perversa, hijos infieles. El problema está en que los judíos son hijos de Dios como nación. Son hijos. ¿Qué son? Hijos infieles como nación. Infieles a Dios. Por eso continuaron ellos preguntándole a este hombre que había sido ciego: ¿qué dices tú del que según tú te abrió los ojos? Esa es la idea que ellos están diciendo. Ellos esperaban que él diera una explicación que no exaltara a Jesús. Entonces decían, no, es un buen médico o algo así. Pero ¿qué dice él? Es un profeta.
Ahora, él no dice que es el Mesías o el Hijo de Dios, porque él no sabía nada de eso acerca de Jesús. Su revelación era mínima. Simplemente escuchó que Jesús, el famoso, estaba pasando por ahí y le sanó los ojos. Y él creyó y obedeció, aunque eso significara quebrantar el día de reposo. El hombre creyó y obedeció. Y si funcionó es porque es profeta, mínimo. Mínimo, es como Eliseo, que le mandó a Naamán que se bañara en el río Jordán. Fue sanado, sin estar allí presente el profeta, güey. Desde el punto de vista del ciego, del que había sido ciego, Jesús tenía que ser mínimo un profeta, hasta la revelación donde él tenía. Pero ser alguien menos no podía. No podía. Así que este hombre, con su limitado conocimiento, les digo a los otros, él procede de Dios. Eso es lo que él está diciendo cuando dice que es un profeta. Él procede de Dios. Pero ¿qué pasa con los ciegos espirituales? No comprenden. Tal cosa es incomprensible para ellos. Pero lo estás viendo, él era ciego y ahora ve. No, tiene que haber una explicación científica de qué es lo que está pasando. No puede ser posible que esto de verdad que esté ocurriendo. Tiene que haber algo que no entendemos. Porque no comprenden la naturaleza de Dios y quieren comprender. Quieren que les explique todo y quieren que les diga ¿y cómo se originó el pecado? ¿Y cómo que Dios es uno y son tres personas? ¿Y quién? Esa es la naturaleza del que no ve. Su rebeldía en este sentido. Quiere comprender lo que no debe comprender y lo que no puede comprender. Por eso, aunque lo tenga frente a él, no puede comprender. Otra característica de los que son verdaderos ciegos es que no creen lo que ven. Sigue diciendo el pasaje. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. El texto nos dice de manera totalmente clara, ellos no creían en el milagro. Decían, aquí hay truco. Este hombre de verdad no era ciego. Este hombre no era ciego de nacimiento, por eso es que todo es una treta para hacer pensar a todo el mundo que Jesús es el Mesías. Así que ellos no podían creer esto, no podían creer en que una persona que nació ciega, vean, y que ande por ahí caminando como si nada, porque si nació ciego y ahora ve por primera vez, el mundo sería una locura para él, colores, luces, cosas que no entiende. Tendría que dejarlo sentado un buen rato ahí que va a ir mostrándole las cosas de a poquitico, porque si lo pone a caminar capaz y se pega un solazo. Pero a este hombre lo veían como si siempre hubiese visto. O sea, desde el punto de vista de ellos, esto es un truco. Este hombre no puede ser que haya sido sanado ayer o hoy mismo. No puede ser. Entonces, ellos no tenían otra explicación, así que iban a rastrear si en realidad este hombre había nacido ciego. ¿Y cómo saberlo? Si de verdad que este hombre había nacido ciego. Bueno, hay que preguntarle a los padres del hombre. Hay que preguntarle a sus padres. Quizás la gente se había confundido y decían, este es su hijo, no sé, cuando venga y digan, no, se parece, pero no, este no es el hijo mío. Negaran al hijo. Se le parece, pero no, este no es. Como la gente que no lo reconocía a pesar de que todo el tiempo lo habían visto allí mendigando. Y decían, él no es, se parece. Entonces, solamente los padres podían dar un testimonio genuino de si este hombre era o no era verdaderamente el ciego. Así que interrogan al padre. Tenían 3 preguntas para hacerle a los padres. ¿Es este vuestro hijo? ¿Nació ciego? ¿Y cómo pues ve ahora? 3 cuestiones que ellos querían saber. Los padres sabían que se hallaban bajo investigación. O sea, ellos estaban como en un juicio.
Estaban jurando. Si decían una mentira o algo que no era verdad, entonces los del problema eran ellos. Así que no podían decir, yo ese pelado de ese hombre yo no lo conozco. No podían decir eso. Si no querían meterse en problemas después. Porque tal que dijeran, no, ese no es nuestro hijo, y algún vecino, ¿cómo que no? Sí, míralo, tiene la misma cara. Obviamente, ellos no podían negar a su hijo. Así que tenían que responder con la verdad. Sabemos que es nuestro hijo. Tampoco podían andar diciendo, no, él sí veía, fue que se accidentó un día. O él es loquito y se cree ciego, pero en realidad sí veía. O él, no tenían que admitir la verdad. Él nació ciego. Ellos tenían que decir la verdad, porque estaban bajo juramento, y donde se descubriera que estaban diciendo mentiras, se le iban a dar la grande a ellos. Pues estaban en un interrogatorio oficial, fuera en el Sanedrín o por una delegación que viniera de parte del Sanedrín. Así que vemos cómo los padres identifican al hijo y afirman que nació ciego. Pero con relación al milagro de cómo ahora ve, ellos lo niegan. No lo sabemos. O quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Esto procura no contradecir lo que están diciendo los fariseos. Están diciendo la verdad, pero aquí se hacen los locos. No lo sabemos. Pero en esto ha pasado tiempo. O sea, no es que llamaron a los padres y aquí estaban los padres aquí esperando que saliera y eso llevó tiempo. Eso llevó tiempo. Así que tuvieron que mandar a buscar a los padres para que viniesen y dieran testimonio. Así que ahora ellos deben dar testimonio. Y ellos dicen lo que ellos saben que es verdad, pero aquellos que no quieren decir, lo activan. Lo activan para no contradecir a los fariseos. ¿Acaso es que ellos no sabían? Porque vemos que era su hijo y que ahora estaba viendo. ¿Acaso no se habían alegrado en algún momento al ver a su hijo viendo? Al ver a su hijo que ahora veía. ¿Acaso su hijo no les había dicho testimonio? Claro que sí, ellos sabían. Ellos sabían que Jesús había sanado a su hijo, pero no se atrevían a decir. Es decir, ellos mintieron en esto. Mintieron por su conveniencia, igual que dijeron la verdad al principio por su conveniencia. Porque ese hombre que había sido ciego ahora veía. No solamente veía con los ojos físicos, sino con los espirituales. Sus padres, aunque siempre habían visto, no veían con los ojos espirituales. Ellos no iban a atreverse a conjurar en contra a Jesús. Así que simplemente le echan las culpas al hijo. Que él hable, él es responsable, él puede hablar por sí mismo. Ya tiene edad para hacerlo. ¿Qué edad tenía el hombre? No se nos dice. Sin embargo, dentro de la cultura judía, una persona que tenía edad para ser responsable por sí misma era cualquiera que tuviese 13 años más un día. O sea, ayer cumpliste el 13 y ya eres un hombre en la cultura judía. Desde los 13, entonces, no necesariamente tenía que ser una persona muy mayor. Lo más normal es que fuese una persona adulta, pero sus padres, que también están en pleno uso de facultades, no debían ser mucha diferencia de edad. Es decir, digámosle 25, 40, 50. Era un hombre, pero tenía edad para responder por sí mismo. Sus padres querían tirarle la piedrecita, como Adán, la mujer que me diste. Entonces acá él dice, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y Juan nos aclara que la razón por la cual los padres dicen eso no es porque ellos no supieran. Porque ahí claramente lo dice entre paréntesis, no está entre paréntesis, pero con una digresión, un paréntesis en la narración. Juan interrumpiendo en lo que él está diciendo, el autor. Él está diciendo que ellos tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso es que ellos dijeron esto. Los fariseos tenían a las personas atemorizadas, porque tenían miedo de perder su situación, de tal manera que ellos eran incuestionables para el pueblo. Eran incuestionables. Nadie se te podía atrever a decir nada. Una forma fácil de considerar esto son estas iglesias carismáticas en las cuales el pastor es el ungido de Jehová y siempre tiene la razón. Leyó mal el versículo bíblico, no importa, yo lo leía, entonces así es. La Biblia está equivocada, es como yo lo leí. Porque conmigo nadie se mete, soy un hijo del rey.
Esa es la posición legalista de autoridad, en la cual la persona tiene una autoridad absoluta y todo aquel que se le revele es un rebelde, es una persona que en realidad no es un verdadero creyente, o en este caso no es un verdadero judío. Por eso podían expulsar a las personas de la sinagoga. ¿Qué es expulsar a las personas de las sinagogas? La excomunión era considerar a la persona como si estuviera muerta. Como si estuviera muerta. No se le permitía estar en un lugar público. No se le permitía estar en un lugar cerrado en el cual hubiesen más de 10 personas. No podía. 10 personas ya podían conformar, 10 hombres ya conformaban una sinagoga. Era el mínimo. Así que él no podía estar presente en un lugar así. En los lugares públicos hay de que lo vieran. No podía participar de ningún acto religioso, por ende. No se le permitía relacionarse con otros ni hablar con otras personas, ni siquiera con sus padres o hermanos. Quedaba completamente aislado de la sociedad. No se le podía ayudar absolutamente en nada. No, que tiene hambre, déjalo. No, que está enfermo, déjalo. No, que está perdido, no sabe ni por dónde llegar, no, déjalo. Ni siquiera podías darle la indicación y decirle doblando por aquí, no, nada. No podías ayudar a una persona excomulgada en lo más mínimo. No podías relacionarte con ella. Quedabas invisible al resto de las personas. Para comprar, solamente podía comprar lo mínimo para no morirse. Es decir, el que le vendía tenía que hacerse el ciego. ¿Aquí está? No lo estoy viendo. Porque no podía verlo. O sea, era una cosa horrible. No es que literalmente hicieran eso, porque obviamente. Pero si era del tipo, tápate la cabeza, que nadie vea que estoy vendiéndote. Todo tenía que ser así. Era un fugitivo la persona. Quedaba totalmente aislada de la sociedad. De hecho, las personas así solían vivir fuera de la ciudad, precisamente para que nadie los viera por ahí, fueran acusados de estar en medio de mucha gente. Era algo terrible. Era el fin de la vida como la habían conocido hasta ese punto. Por eso los padres de este hombre dijeron, aquí hay que tener cuidado con lo que voy a decir, porque yo no quiero que me pase eso. Y los fariseos tenían autoridad para hacer eso. Tenían la autoridad religiosa para estigmatizar hacia la gente. Era el fin de la vida social. Por eso Juan insiste, esa es la razón por la cual los padres dijeron lo que dijeron. Por eso le tiraron la pelotica al hijo. Él verá a ver qué es lo que dice. Que lo expulsen a él. Que lo expulsen a él, porque en realidad nosotros no nos atrevemos a decir que Jesús es el Mesías, o que es un profeta, o que es otra cosa. Toda esta situación se presentó porque los fariseos no querían creer lo que estaban viendo. Estaban viendo un micrófono y decían, tiene forma de micrófono, cuando le hablo se escucha, tiene un paralcito, pero el micrófono no es. No, yo no estoy equivocado, el micrófono no es. No. Eso era lo que estaban haciendo. Estaban viendo al hombre sanado y algo aquí no está mal, algo aquí está mal. Entonces, eran ciegos, pero no querían ver. No querían ver. No querían hacerlo. Y eso es lo que estaban haciendo. Y por temor, entonces, infundían en otros la necesidad de que tampoco viesen. El problema era que otros se le atreviese a decirle que estaban equivocados. Tercer punto. Los verdaderos ciegos no quieren que otros vean. Sigue diciendo el verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Estos hombres no querían ver y no querían que nadie más viese. Ellos no iban a decir, mi maestro, desde que yo era un niño, me engañó. Yo fui un bobo que crecí toda mi vida bajo un engaño. No voy a salir de ese engaño. Ahora yo tengo que creerme el engaño y todo el mundo tiene que creerse.
Y el que no se lo crea, está en mi contra. Está en mi contra. Eso recuerda aquel cuento del emperador al que engañaron y le dieron el vestido mágico maravilloso que nadie podía ver, sino solamente las personas inteligentes. Y todo el mundo alababa el vestido del emperador porque era el más hermoso y el más bello. Y todo el mundo lo veía caminando desnudo por ahí. Nadie se atrevía a decir nada porque era el emperador. De la misma manera, aquí vemos a los fariseos vestidos con una mentira y nadie se atreve a decir, pero eso que ustedes están diciendo es ilógico. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el hombre no era ciego? O sea, es ilógico en toda forma de pensar. Es ilógico. La situación se les estaba complicando. Ellos querían demostrar que Jesús era un pecador para que así todo el mundo aceptara que debían guardar el día de reposo como ellos decían. Pero si no lograban demostrarlo, los que iban a quedar mal eran ellos. Y la situación se les estaba saliendo de las manos. ¿Cómo van a tapar el sol con un dedo? ¿Cómo van a negar un milagro que no se puede negar? Si yo estiro un brazo a una persona, mira, tú no sabías, y te ves, eso tiene explicación. Inclusive si yo no las conozco, sé que pueden haber explicaciones. Inclusive con una persona que veía, quedó ciega y vuelve otra vez a ver. Pero uno que toda su vida ha sido ciego, ahora lo ven como si nada caminando por ahí, lo más de tranquilo, campante. Esta situación no era favorable para los fariseos de ninguna manera, se les estaba saliendo de control. Así que ellos volvieron a llamar a este hombre, porque el hombre no estaba allí cuando llamaron a los padres. Eso es lo que se infiere del texto, lo volvieron a llamar, para que viniese otra vez a dar testimonio, y le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hay quienes interpretan esto como si le dijeran, no digas que el que te sanó fue Jesús, di que el que te sanó fue Dios. Como para tratar de burlar la situación y darle una segunda explicación. Sin embargo, esa no es la lógica que sigue el pasaje. La mayoría de los comentaristas, yo estoy de acuerdo, vemos que ven que eso no es lo que ellos dicen, lo que ellos pretenden decir cuando dicen da gloria a Dios, sino que es más bien un juramento, como júrame por la Biblia, júrame por Dios que ese hombre es un pecador, júrame, delante de Dios dímelo. Pues en Josué 7:19 vemos a Josué haciendo algo similar con Acán, que se había robado el vellocino babilónico. Cuando Josué lo confrontó, le dijo, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Dime la verdad. O sea, esa es la interpretación que yo le doy al pasaje. Ellos están diciéndole a este hombre, dinos la verdad. Ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. Ellos querían que este hombre mintiese y lo ponían a que diga la verdad. Querían que el ciego negara a Jesús. Querían que este hombre negase a aquel que le había devuelto la vida y que dijera que era un pecador. Que él en realidad no tenía el poder de Dios. Querían que estuviera de acuerdo con ellos. Ese es el estigma de todos los ciegos. Todo el que es ciego quiere la aprobación de las demás personas. No, pero un hombre no puede casarse con otro hombre. Ellos verán, a ver, ese es su pecado, pero ¿y por qué quieren que eso lo reconozcan las demás personas? ¿Por qué quieren este tipo de situaciones de reconocimiento? Porque eso avala la mentira. Eso avala la mentira. Esto era lo que los fariseos pretendían con este hombre. Que él avalase su mentira y que le diera la razón. Que nosotros hemos creído el engaño, créelo tú también. El emperador está vestido con un traje hermoso, aunque tú lo veas sin ropa. Date cuenta del engaño que está ante tus ojos. Esta es la actitud del ciego. No quiere que las otras personas vean. De hecho, si tú eres un falso cristiano y tú estás cometiendo un pecado en la iglesia, vas a querer que otros hermanos de la iglesia estén de acuerdo con tu pecado y digan, eso no es pecado. Él es un legalista que él está predicando. Eso que está diciendo el líder es una exageración. Y buscan la aprobación. Buscan sembrarse cizaña entre los hermanos de la iglesia para generar división. Porque tienen su pecado y quieren la aprobación del resto.
quieren la aprobación para autojustificarse. Ese es el modo de pensar de toda persona que es fanática religiosa. Los peores ciegos. Y notemos esto. Este hombre ciego, por el contexto, no podríamos decir que había escuchado las enseñanzas de Jesús, o que fuese discípulo de Jesús. Sabía quién era Jesús, seguramente había escuchado de él, los milagros, las señales, había escuchado acerca de él, pero su conocimiento de Jesús era muy escaso. Pero a pesar de lo escaso de su conocimiento, él no niega lo que para él es una realidad. Él no puede hablar de lo que no sabe. No puede decir, pero yo sé que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque él no tiene la certeza de eso. Pero si sabe algo, hay algo que él es consciente y que nadie se lo puede quitar. Hay algo que Jesús le ha dado y que nadie se lo puede quitar. Le ha dado vista espiritual. No solamente la vista física. Le ha dado vista espiritual. Porque este mismo hombre está viendo que estos líderes religiosos están actuando de una manera incongruente, ilógica, absurda. Están negando lo que están viendo. Y dicen, ahí no hay nada. Eso no es así. Están negando la realidad. Entonces, ¿quién es el ciego? Desde el punto de vista de este hombre que está viendo, no solamente está viendo físicamente por primera vez, está viendo espiritualmente. Está diciendo, estos tipos, lo que dicen no tiene sentido. Es ilógico. Y entonces, este hombre dice, pero es que yo no puedo decir lo que ustedes me están diciendo. Si quieren que diga la verdad, ¿qué puedo decir? Si es pecador, yo no sé. Yo eso no lo sé. Eso averigüen ustedes, que son los que saben de eso. Yo de Biblia y de eso no sé. Es un ciego. Él no sabe de estas cosas. Ustedes son los expertos religiosos. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cómo me explican eso? A la luz de mi experiencia personal, yo no puedo demostrarle a ustedes lo que estoy diciendo, pero ustedes tampoco pueden refutarme lo que yo estoy diciendo. No pueden. Hay cosas que yo ignoro, soy un ignorante, porque eso es lo que el hombre está reconociendo. Yo soy un ignorante. Pero hay algo en lo que no soy ignorante. Yo era ciego y ahora veo. Este hombre no tiene prejuicios de orgullo ni nada de eso, porque este hombre nunca ha tenido nada de eso. Ha sido un ciego. Las personas lo veían como si no estuviera allí con la mano estirada para que le dieran una monedita. ¿Qué diferencia tiene él con una persona excomulgada? Si comía era las migajas o lo que le dieran de comer por ahí. Para el resto de las personas él era invisible. Pero ahora que él ve, todos lo ven a él. Todos lo ven a él. Todos pueden dar testimonio de que este hombre había sido ciego y ahora ve. Así que este hombre habla desde su propia experiencia. Yo antes era una cosa y ahora soy otra. ¿Y cómo explican ustedes eso? ¿De qué manera? No pueden explicar. Así que los verdaderos ciegos se hallan ahora en un problema todavía mayor. El ciego no quería hablar de lo que él no sabía. Ellos querían que el ciego dijera alguna explicación de por qué Jesús no era un pecador. Si él hubiese dado una explicación, como él no tenía mucho conocimiento de la Biblia, seguramente le hubiesen buscado una manera de refutarle. No porque en Ezequiel tal o en Isaías tal dice esto, tergiversando las escrituras fácilmente. Este hombre no tenía un conocimiento de Biblia para contradecir a los fariseos. Así que él no se va al campo de ellos. Yo eso no lo sé. Yo estoy en mi campo. ¿Mi campo cuál es? Lo que yo sé. Lo que a mí me ha pasado. Yo he experimentado a Dios y eso nadie me lo quita. Nadie. La sanidad de Jesús hablaba por sí sola. Así que estos hombres estaban negándose a admitir la realidad. Y como no pueden ir al campo, no pueden traer el hombre a su campo para hacerlo caer en una equivocación, para que no se desprestigiarlo delante de todos los que estaban allí. Porque debían, si esto era un interrogatorio legal, debían haber testigos, personas del pueblo, mínimo estaban los que lo llevaron.
Lo que querían saber, la explicación científica de los fariseos de por qué este hombre podía ver ahora, si lo había sanado un pecador. Así que al no poderlo llevarlo, volvieron a lo mismo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez la misma pregunta. Y el ciego ya está cansado de este cuento. Pero si ya se lo dije, ¿por qué insisten en preguntarme lo mismo? Yo sé que ustedes no van a creer, ya se lo he dicho. Se lo he dicho desde hace rato. Ustedes me trajeron aquí porque se lo dijeron otras personas. Entonces, no veo la razón de esto. Quizás el ciego en su inocencia estaba diciendo a sí mismo, quizás, yo no entiendo por qué ellos me están preguntando otra vez lo mismo. Quizás es que a lo mejor ellos quieren volverse discípulos de Jesús. Se están comprobando por las escrituras a ver si verdaderamente Jesús es un profeta. Era lo que él pensaba. Él actúa con sinceridad, sin ningún tipo de mentira. Él no tiene nada que perder. Él ya no tenía nada en la sociedad. Era un hombre que ya no tenía nada. Así que simplemente les dice, es que ustedes quieren hacerse sus discípulos. Ustedes quieren hacerse sus discípulos, por eso me están interrogando. Eso es lo que quieren. Si es así, yo con mucho gusto les puedo repetir. Mira, él escupió, él hizo lodo con saliva, lo escupió, montó barro y les da detalles que no les había dado antes. Si quieren, yo les puedo dar todos los detalles para que ustedes así crean y se conviertan. Ellos no querían que el ciego viera, pero el problema es que el ciego, al no ser ciego y darse cuenta de que los ciegos son ellos, él quiere llevarlos a la luz. Es como la parábola de la caverna. El hombre vio la luz y dijo, estos hombres no ven, vamos a sacarlos. Vengan para que vean. Ustedes quieren hacerse sus discípulos, así que vengan. Aquí vemos entonces que le salió el tiro por la culata. En lugar de convencer al ciego para que se volviera a ellos, el ciego está tratando de convencerlos a ellos de que se vuelvan a él. Y eso es algo que un fariseo no iba a admitir jamás. Porque si tú eres fariseo es porque te han matado estudiando por lo menos unos 15 o 20 años. Para que un tipo que ni sabe leer, porque si era ciego no sabía leer, venga a enseñarles ahora. Eso era algo que ellos no iban a admitir jamás. Punto 4. Los verdaderos ciegos odian a los que ven. Sigue diciendo el verso 27. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Tras este deseo de agradecimiento de que este hombre tiene con Jesús, de traer a estos ciegos, pobrecitos, a la luz, lo que reciben son insultos y calumnias. Empiezan a difamar al pobre hombre y empiezan a perseguirlo y a decirle cómo así que hay una realidad más allá de la que nosotros siempre hemos visto y conocido. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Así que empezaron a burlarse de él. Le dijeron, tú eres su discípulo. Pero este hombre apenas sí sabía quién era Jesús. ¿Qué discípulo de Jesús iba a ser? ¿Ellos qué dijeron? Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Discípulos de Moisés somos. Ellos desconocen el origen de Jesús. Dicen, no sabemos cuál es su origen. De hecho, ni siquiera se refieren a Jesús como Jesús, sino como ese nombre no se pronuncia, Jesús. Eso ya era impronunciable. No era, mejor digan el enemigo que decir Jesús. No iban a atreverse, porque no iban a aceptar el milagro de Jesús. Para ellos, Jesús hacía milagros. Si hacía milagros, era por el poder de Satanás. Ahora, esto ponía otro dilema.
¿Puede Satanás darle vista a uno que jamás la ha tenido? Quizás a uno que la hubiese tenido y la hubiese perdido, pero uno que jamás la ha tenido implica más una creación que una sanación. Implicaría darle a eso, le pondrían una serie de problemas teológicos más grandes todavía, porque ese era el cuento de ellos. Si Jesús hace milagros, los hace por el poder del diablo. Así que ellos no podían irse tampoco por ese lado. No podían. Ellos no iban a admitir la derrota. Y como hace una persona que no puede admitir la derrota ni puede defenderse, como un niño chiquito, coge rabia. Y entonces empieza a maldecir y atacar a la persona en sí, y no al argumento de la persona. Hace un muñeco de paja, no se dice, este muñeco lo pongo aquí y lo prendo. Tú eres un pecador, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros somos discípulos de Moisés porque nosotros seguimos la ley de Moisés. Un hombre que jamás ha estudiado, que no sabe nada, que no sabe ni leer, y que apenas se ha escuchado lo que de otras personas le han dicho acerca de Dios, viene a enseñarnos a nosotros. Eso para ellos era la peor ofensa que pudiera haber. Era lo peor. Imagínate, la persona ignorante, súper ignorante, que no sabe ni leer ni escribir, enseñándole al científico acerca de matemáticas o algo así. Pero ¿cómo se atreve este tipo? ¿Quién se cree que es para andar haciendo esto? Así que los fariseos se enojan y hacen el contrato. Tú eres discípulo de ese. Nosotros somos discípulos de Moisés, quien nos dio la ley. Porque según ellos, Moisés le había dado la ley, no Dios. Ahora, este hombre, ante esta situación, podía simplemente quedarse callado y ya. ¿Para qué buscarse el problema? Ellos no van a creer. Ellos no los va a convencer. Ella se dio cuenta de eso. No va a convencer a esta gente. Él podía quedarse callado y simplemente dejar que lo echaran de ahí y ya. Seguir con su vida. Iniciar una nueva vida ahora con vista. Ese era el problema para el hombre que había sido sanado en el estanque de Betesda, el paralítico. Ese hombre se vio tentado a hacer algo así. Simplemente, bueno, me sanaron, ahora vivo mi vida como yo quiera. Vivo mi vida como yo quiera. Pero al hacer todo esto, los fariseos, sin darse cuenta, estaban empujando a este hombre hacia Cristo. Ellos lo estaban impulsando, ellos estaban actuando como perros rabiosos. No ven, no escuchan, no oyen, se tapan los oídos, no oigo, soy de palo. No quieren escuchar. Y él trata de guiarlos a la luz, entonces al otro Jesús tuvo que acercarse y buscarlo y decirle: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te pase algo peor. Pero con este hombre vemos que pasa al revés. A este hombre se le ofrece directamente la salvación, y es lo que dice al final del capítulo, precisamente por la actitud que ha tomado. Mientras él más habla con los ciegos, más se da cuenta de que ahora él ve, más es consciente de que él ahora ve, porque no solamente ve las cosas, sino que las ve con el caseque en blanco, sin prejuicios, como ellos tienen, y está viendo todo como realmente es. Él tenía dos opciones: o se quedaba callado, se hacía el loco y decía, bueno, yo no sé, ya verán a ver, ya. Pero no hizo eso. Por el contrario, para él eso era una injusticia. Él no conocía tanto a Jesús para jugarse la vida por él, pero él no podía quedarse callado ante una injusticia. No podía quedarse callado. Así que abre la boca y habla. Y habla allí frente a todo el mundo sin importarle lo que le puedan hacer. Así que él defiende a Jesús. Él defiende a Jesús. Por eso dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. La explicación científica que ustedes quieren saber, yo no la sé. Pero para mí es maravilloso que aún sin explicación científica, yo antes era ciego y ahora veo. Yo veo. Eso nadie me lo quita. Para ellos eso era una locura. Para este hombre era el poder de Dios obrando en su vida. Era el poder de Dios. Así que este hombre ahora viene y les da una conferencia y una explicación teológica a estos maestros de la ley. Y hace una apologética, una defensa de la fe. No puede quedarse callado viendo que insultan a aquel que le sanó. Mejor aún, que le dio vista en primer lugar, a Jesús.
Lógica, Dios no oye a los pecadores. Cierto, Dios no oye a los pecadores. Esto lo vemos en la Escritura. Job 27:9, el Salmo 66:18, Isaías 1:15, nos dan a entender de que Dios no oye a los pecadores. La única oración que Dios le oye al pecador es cuando se arrepiente. Mientras tanto no la oye. El pecador puede orar todo lo que quiera, que le dé una casa, que le dé esto. Si Dios le permite que el diablo le dé lo que le pide, es otra cosa, para que siga en su maldad. Pero Dios no oye al pecador hasta que se acerca a él con un corazón contrito y humillado. Dios no oye a los pecadores. Eso es cierto. Pero también sabe el ciego. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso también lo dicen las Escrituras. El Salmo 34:15, Proverbios 15:8, Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro del Nuevo Testamento. Nos están diciendo de que el ciego está usando lo poquito de Biblia que él sabe. Porque no es que se supiera esos versículos, sino que era el trasfondo que le había quedado a él grabado en la mente y según lo que ellos mismos estaban diciendo. Dios no oye a los pecadores. Si Dios no oye a los pecadores, quiere decir, y Dios oye a Jesús, quiere decir que Jesús viene de Dios. Lógica. Ya, y automáticamente les desbarata todo lo que están diciendo. El problema no está en Jesús, está en lo que ustedes consideran pecado. Está en la imagen que ustedes tienen de Él. Si Jesús no viniera de Dios, nada como esto podría ser. Eso es lo que Él está concluyendo. Y los fariseos son incapaces de responder o de refutar este argumento. ¿Cómo? ¿Qué hacen ellos? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Están airados, ya no pueden decir nada. Tienen razón, supuestamente son de Moisés, yo supuestamente soy discípulo de Jesús, aunque todavía ni lo he visto, porque era ciego cuando me sanó. Sin embargo, yo solo sé esto, Él me sanó a mí y ahora yo veo. Si Él no viniese de Dios, ¿cómo hizo esto? Ellos se enojan y dicen, tú naciste del todo en pecado. Es decir, tú naciste ciego. Eso es lo que están diciendo cuando dicen, tú naciste del todo en pecado. Tú naciste ciego. Porque o pecaste tú o pecaron tus padres. Y lo que ellos están implicando es que pecaron sus padres. Y nos enseñas a nosotros, tú que eres tan pecador. Su ataque fue contra el hombre. Fue contra el hombre. Lo que ellos no se daban cuenta era que estaban admitiendo que este hombre había nacido ciego. Que era lo que ellos pretendían refutar desde un principio. Al decirle al hombre que él nació en pecado, le están diciendo lo que según ellos creen, el que nace ciego porque nació en pecado. Diciendo, tú naciste ciego y vienes a mostrarnos a nosotros. Estaban admitiendo, sin darse cuenta, lo que ellos pretendían refutar. Que el hombre había nacido ciego. Y que por lo tanto, si ahora veía, era porque Jesús lo había sanado. Eso era lo que ellos estaban admitiendo. ¿Qué hacen? Básicamente, enojados y furiosos, se quedaron sin darle la explicación científica a los chismosos y expulsaron al hombre. Lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga. De la sinagoga, a menos que no fuera una delegación oficial, sino un grupo de fariseos. Como les dije al principio, quizás si eran un grupo de fariseos que estaban por ahí, se las trajeron al hombre a ese grupo y le preguntaron. Pero no creo que haya sido así. O era una delegación o era el Sanedrín. Y tanto la delegación como el Sanedrín tenían la autoridad para expulsar de la sinagoga, porque la delegación representaba al Sanedrín. Eran los expertos de los fariseos. Ellos representaban a la autoridad. Por lo tanto, tenían la autoridad para expulsar de la sinagoga. No creo que fuese un grupito de fariseos, porque notamos que hay una investigación. Mandan a buscar a los padres y todo esto. Además, notemos algo. Jesús sanó al hombre el día de reposo. Si hubo investigación, quiere decir que esto no fue ese mismo día. Mínimo tuvo que ser el día siguiente. Porque los fariseos no iban a andar haciendo investigación, haciendo que la gente viniera desde su casa, donde ellos estaban, en el día de reposo. Eso quebrantaría su versión del día de reposo. Así que no iban a estar. Eso no era el mismo día que había pasado eso. Jesús sanó al hombre el día de reposo, pero este debía ser ya el lunes.
el domingo, perdón, o el lunes o otro día. Ya no era el mismo día. Y para que se pudiera llevar a cabo todo el interrogatorio tenía que ser más que simplemente un grupo particular. Era una autoridad. Si era una autoridad podían al hombre expulsarlo de la sinagoga, quedar excomulgado. El hombre sabía que esto era así. Claro, los padres lo sabían, por eso no dijeron nada. Los padres sabían que el hombre, que Jesús había sanado a este hombre. Quiere decir que el hijo le había dado testimonio a ellos en primer lugar, porque si no había pasado el mismo día, esto tuvo tiempo para que el hombre diera testimonio a sus padres. Por eso Juan dijo que ellos sabían. Ellos sí sabían, pero no se atrevieron. Y me imagino que tuvieron que haberle dicho al hijo: no te pongas a decir que te sanó Jesús porque te van a excomulgar. Así que él debía saber cuáles eran las consecuencias. Y aún así habló, no se quedó callado. Y es probable que no solamente lo expulsaran a él, sino a los padres. Porque lo dijeron a él: si dicen que él nació en pecado, quiere decir que sus padres son unos pecadores. Y por lo tanto sí deben ser expulsados de la sinagoga. Así que él no le importó las consecuencias ni siquiera para él mismo ni para sus padres. Él hizo lo que creyó que era correcto y defendió a Jesús, sin importar lo que pudiera pasar. Eso es lo que le espera a todo aquel que ve y se enfrenta a otros que no ven. Eso es lo que puedes esperar. Aplicaciones. Algo que debemos tener presente siempre es que el mundo está ciego. Y como está ciego, no pueden ver. No pueden ver. Y no pueden entender las cosas. Así los lleva hasta donde están. Por lo tanto, tú no puedes convencer a nadie de que se haga cristiano. Porque no puedes darle la vista a ninguno. Ellos nacieron ciegos. A menos que Dios les dé la vista, no vas a hacer que vean. Aunque les dé explicaciones científicas o lo que tú quieras. Tú traes al ciego aquí y le dices: tócalo. ¿Lo ves? Esto se llama micrófono. ¿Qué dice el ciego? Esto es un micrófono. No, eso no es micrófono. No lo estoy viendo. De esa forma no la reconozco. Eso es un palo que está por aquí. Ustedes me creen que me van a engañar a mí, pero no me van a engañar. Aunque lo traigan y ellos lo palpen, y palpen la verdad, y se den cuenta que es así, no van a creer. Así que al evangelizar debemos tener eso claro. Nosotros debemos dar el mensaje, pero el que hace que las personas crean es Dios. Por lo tanto, uno no debe sentirse frustrado porque uno predique y las personas no se convierten. Debes sentirte frustrado porque no prediques, eso ya es otro asunto. Pero que tú prediques y que las personas no se conviertan, no, porque no depende de ti. Por más que tú le busques en la Biblia y le demuestres los versículos, las personas no se van a convertir por eso. No se van a convertir por ti, porque la ceguera nunca va a haber. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el punto aplicativo del pasaje no está en los que no ven, sino en el hombre que antes no veía y ahora ve. Aprendamos de él. Yo antes era ciego y ahora veo. Espiritualmente era ciego y ahora veo. Y de este hombre debemos entender su actuar. ¿Qué hizo el hombre? Proclamó la verdad. Su entendimiento no era el súper avanzado. Él no tenía que ser un experto en teología, entonces para darle una explicación. No, que él es un pastor de una iglesia de esta. Yo soy un recién convertido que apenas estoy empezando a leer la Biblia, entonces no puedo dar testimonio. Al ciego no le importaba eso. Este hombre que había sido ciego. Él proclamó la verdad independientemente de quién le estuviera oyendo. Si fuera un maestro, un teólogo súper estudiado o fuera un científico o lo que fuera. Él proclamó la verdad. Proclama la verdad. Además, él afirmó la verdad. Cuando este hombre fue refutado, supuestamente, eso él afirmó la verdad. Uno dijo: no, pero es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Cómo me demuestras eso? ¿Cómo lo demuestras?
Tú dices, no, pero yo no era ciego, sí, pero eras una persona perdida en tus delitos y pecados. Yo antes era un borracho, un drogadicto, un lujurioso, un iracundo, un mentiroso, y ahora no. Puedes preguntarle a todos los que me han conocido, a mis padres si quieres. ¿Cómo me quitan eso? No pueden. No hay una explicación que puedan dar para eso. Nadie. Y nosotros podemos afirmar la verdad en base a ello. La obra que Dios ha hecho en nosotros sí es evidencia, no para proclamar la fe, sino para afirmar la fe que hemos proclamado. Proclamamos lo que dice las Escrituras. Y con el testimonio afirmamos eso que dicen las Escrituras. Le damos cimiento. Pero además, al igual que este hombre, debemos defender la verdad. Cuando la verdad está siendo atacada, ahí es donde nos llega el trueque. ¿Te quedas callado o defiendes la verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si yo les digo a alguna persona, no, tú mete la mano por aquí sin tener torrejas, no te va a pasar nada. Tú ves que a la gente le están diciendo que haga eso, tú estás viendo que están haciendo eso. ¿Será que me quedo callado? Ellos verán a ver, sigan metiendo la mano ahí. Mira, ¿cómo se te ocurre? No vas a dejarlo. Te desesperas, haces lo posible. Debes defender la verdad. No puedes permitir que las personas sigan creyendo la mentira si tú ahora ves. Porque ahora ves. El problema es que viendo cierres los ojos y te hagas el que no ves. Entonces, bueno, hoy voy a Colombia. Mañana voy para tal parte a hacer este negocio. No, yo no sé. Yo no sé quién es ese ni dónde estaba. Yo no sé quién es Jesús. Cuando llegue el momento, debes defender la verdad. Debes defender la verdad. Para poder defender la verdad, debes primero haberla afirmado. Para poder afirmarla, debes primero haberla proclamado. Claro, tú no puedes afirmar la verdad si primero no la has proclamado. O sea, las personas van a quedar confundidas. ¿No? ¿Y por qué es así y lo otro? Entonces toca proclamar la verdad. Pero si ya has proclamado la verdad, es por Cristo. Él es el que te cambió. Él te ha hecho una nueva criatura. Por eso tú ahora ves lo que antes no veías. No cierres tus ojos a la verdad. No los cierres. Dios te dio ojos para que veas y para que comprendas lo que otros no comprenden. Ellos no pueden ver el infierno al final del camino, pero tú sí. Si tú estás viendo que van para allá y, bueno, sí, esto y lo otro. Y tú estás viendo que están haciendo, sí, bueno, y lo otro. Vamos a hablar de esto y de aquello. Eso es ilógico e incongruente. Si tú estás actuando de una manera así, es que o eres ciego o te estás haciendo el ciego. Si uno viene y habla con otra persona y habla de todo menos de la palabra de Dios, o soy ciego o me estoy haciendo el ciego. Una de dos. Porque si a mí me importa la otra persona, no voy a dejar que le meta las manos al abanico, que muestre un cable enchufado, o se tire de cabeza en un horno de fuego. No voy a dejarlo. Debo advertirle, mínimo. Mínimo tengo que darle la advertencia. Todo eso que estás haciendo lleva a la perdición, lleva al infierno. Arrepiéntete, porque todavía estás a tiempo. Cada vez que tienes la oportunidad de dar testimonio y no lo haces, es pecado. Es pecado. Así que arrepiéntete si lo has hecho. Y si tú que dices que ves, actúas como si no vieses, ay de ti. Porque eso era lo que decían los fariseos y eso era lo que hacían. Algo está mal allí. Así que examinémonos a nosotros mismos para ver si en realidad vemos o no vemos y cómo es nuestro diario actuar y nuestro diario vivir.